el mundo maya, la civilización maya, el paraíso maya. Qué hermoso, ¿no? Pero desgraciadamente la globalización, la lengua dominante, ha estado acabando con la vitalidad de nuestra lengua maya. Ha estado erosionando nuestra hermosa lengua maya. Hoy conoceremos algunos ejemplos a pocos días del Hanalpishán, comida de las ánimas, palabras, frases, la escritura que se ha estado aplicando por toda la península de Yucatán. Así que este video va para todos ustedes, para que conozcamos, compartamos toda la alegría, la vitalidad de la lengua maya. Entonces en este video conoceremos todas las palabras que han mal usado. Desmentiremos las palabras, el código que ha dominado a la comunidad maya, a la península de Yucatán. Palabra número 1, el famoso pip. Mamá, voy a comer mi pip. Yo me imagino esto cuando alguien me dice, ¿quieres comer un pip? Buenas. Buenas. Buenas tardes, señor. ¿Me vendes un pip? ¿Un pip? Sí, es que tengo muchas ganas de comer un pip. Ahorita voy a ver si queda. Maichki. ¿Qué quieres, mamá? Que vinieron a comprar un pip. ¿Para qué quieren un pip? Pues es lo que les dije a él. O sea, yo aquí en el terreno, dile que pasen a verlo. Ah, está bien, ahorita se lo digo. ¿Para qué voy a vender leña si podemos vender el pip entonces? Vamos a venderlo. Ya están saliendo los pibes. ¿Ah? Mi mamá dijo que querías un pip, ¿no? ¿Pero dónde están los pibes? ¿Dónde está el pip? Señor, este es el pip. Lo vas a llevar con todo y piedras. Lo voy a limpiar un poquito. ¿Pero cómo es? Yo dije pip, el que se come, el que trae su col y trae la carne. Es lo más chachacuaje. Lo leete, pip chachacua. ¿Chachacuá? Mi mamá dijo pip. Son 100 varos. Llévatelo. 100 pesos esto. Sí, yo acarreé las piedras. Pareces Walmart, Chedraui. ¿Ya quieren hacer negocio con el pip? Yo acarreé las piedras y todo eso. Además yo lo escarbé. 100 varos. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero ahorita no entiendo por qué le dicen pip. Y esto es pip. ¿Qué está pasando? No sé. Nosotros acá vivimos así. Tú venías a comprar un pip y aquí tienes tu pip. Sencillo. Si buscas otra cosa, lárgate. Que este pip me va a servir también para este finado. Mami, ¿dónde vas con ese señor? Quédate tú acá. Palabra número 2. El famoso mukbil pollo. ¿Qué carajos? La shkaretnización que ha dominado al pueblo maya aplicando la famosa palabra mukbil pollo. Yo me imagino esto cuando escucho mukbil pollo. Buenas. Buenas tardes. ¿Me vendes un mukbipollo? ¿Pollo? Sí, un mukbipollo. Tengo ganas de comer mukbipollo. Vamos. Maichki. Mami, ¿qué buscas acá otra vez? Que vinieron a comprar mukbipollo. ¿Mukbipollo? No tenemos pollo. Pues aquí tengo uno. A ver si no se puede. Bueno, nada más variaría el precio porque está chiquitito el pollo. Un pollito. Bueno. ¿Quién lo vino a comprar? Un señor. ¿Y qué le digo? Dile que pase, ahorita lo hacemos. Se lo lleva. Bueno. Buenas, no, ya está listo mi mukbipollo. ¿Eres tú el que anda buscando mukbipollo? Sí. ¿Qué haces con un pollito? Es que no tenemos pollo, pero pues hay un pollito. Pero yo quiero mukbipollo. Pero el mukbipollo cuesta 500. 100. Así como se vende Xcaret. Ahí escuché que a 600 un mukbipollo. Pero aquí la neta, eso te lo vendo. Mukbipollo, el que 40 pesos. El que tiene col, carne, señor. ¿Por qué me vendes un pollo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Vas a querer tu mukbipollo o no? Dale pollo, tú va para allá. Yo no me voy a comer este pollo. Yo quiero mi mukbipollo.
El grande. Yo lo quiero. ¿Qué estás haciendo con ese animalcito? Yo no sé qué clase de caníbal es usted. O se lo come así o se lo come enterrado. ¿Listo? No, yo me voy. No voy a ser cómplice de esto. La escritura de Hanalpishan. Desde en el 84 se escribe con J. Hanalpishan. Soy el Maichkil Príncipe Maya. y la princesa Maya. Kichpan Natzil.